Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que no sabemos pedir lo que nos conviene y por eso el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, nuestro auxilio. Los discípulos, viendo cómo el Señor oraba, y este es justamente el nombre de esta charla, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y sabemos muy bien que su respuesta fue el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración, pero sobre todo, además de una oración, un modelo de oración. Los que han estado en Tierra Santa habrán visto en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, en el lugar donde se piensa que el Señor se apartaba con sus discípulos, está escrito el Padre Nuestro en todos los idiomas conocidos. Impresiona verlo, ¿no? Realmente impresiona verlo, ver esa oración universal que allí tiene un inicio preciso, geográfico, histórico. Esto nos habla tanto de la historicidad, ¿no? de nuestra fe, de este Jesús que vivió, que caminó ahí, que estuvo ahí, y que oró ahí y que enseñó a orar. La oración es una oración única, porque es la oración que parte del mismo Dios, del Dios hecho hombre, y que nos enseña a orar. Jesucristo, decíamos, es el modelo también orante, pero también es el gran modelo de la adoración perpetua. Es Él. Él está en constante comunicación y adoración al Padre. Nuestro modelo de adoración perpetua es Jesucristo. Él estuvo en unión constante con el Padre. Hay quienes dicen que el momento tremendo, y que explica aquellas palabras del Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es esa angustia, ese tener que tomar el cáliz hasta las heces, que él no quiere, o que él trata de que no sea así, pero finalmente hace la voluntad del Padre. Hay quienes dicen que ese rechazo se debía, sobre todo, no al dolor físico y al dolor espiritual, sino a la separación del Padre. Porque él, haciéndose pecado, se aparta infinitamente del Padre. Es decir, el pecado aparta. Entonces, él se aparta infinitamente, no ve más al Padre. Y esa es la gran angustia del Getsemaní. Y eso es lo que, además de todo el resto, ¿no? Pero sobre todo eso, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que él llegó hasta el mismo infierno del abandono, incluso antes de su muerte, porque pasó todo lo que el hombre, lo peor que el hombre pueda pasar, lo asume él. Así que imaginémonos, él siempre unido, él el de la adoración perpetua. Y haciendo la voluntad hasta el extremo, y nos amó hasta el extremo. Pues bien, él también tenía momentos especiales, como cuando se apartaba, y como dice la Escritura, pasaba la noche entera en oración y adoración. Y al verlo a Jesús cómo oraba, con tal unción que nosotros no somos capaces de imaginar, indujo a sus discípulos a pedirle eso: enséñanos a orar. Y el Señor le respondió con una oración vocal, que más que una oración, como digo, es el modelo de una oración. La oración vocal se hace interior en la medida en que se toma conciencia de aquel, como decía Santa Teresa de Jesús, con quien hablamos. Esa oración consciente en la adoración se puede convertir, si Dios lo quiere, en contemplación. La contemplación obviamente no es que nosotros la logramos por nuestros esfuerzos, es un don, pero se puede convertir. Nosotros podemos provocar, en cierto modo, encontrar las condiciones ideales para eso, pero no se llega si no es por don de Dios, que dé la gracia de la contemplación.
Por eso en la adoración es tan importante y cultivar, custodiar el silencio, ese silencio exterior, porque eso promueve el silencio interior, que es la condición necesaria para la contemplación, pero no es suficiente. No es suficiente, porque es parte de nuestra experiencia, creo que lo decíamos los otros días, que nosotros tenemos ese silencio exterior, pero adentro tenemos un montón de ruido. Llevamos el ruido de las preocupaciones, de la agitación, de las cosas que nos pasan, de ciertas ideas, a veces hasta obsesivas, porque ahí es increíble cómo trabaja también el enemigo para apartarnos. Fijaos cuántas veces uno comprueba esto. Se pone a rezar y comienzan todas las distracciones. Y deja de rezar y se acabaron. Qué casualidad, ¿no? Eso ocurre muy a menudo. Entonces, acordaos lo que decíamos también de las distracciones. Hay dos tipos de distracciones, ¿no? La distracción voluntaria y la distracción involuntaria. Es decir, la voluntaria, eso sí ofende a Dios, pero la involuntaria no, viene. Entonces hay que persistir en la oración. Pues bien, en la adoración, sobre todo en la adoración perpetua, el silencio es fundamental. Lo dijimos de nuevo los otros días, lo repito ahora. La adoración en la que se custodia el silencio nos lleva a ese diálogo íntimo con el Señor y nos lleva a la escucha. O sea, a percibir en el Espíritu las inspiraciones, las emociones que el Señor nos da. No es que nos va a hablar, ¿no? Pero sí nos está moviendo interiormente a través de ese silencio, de ese estar con Él, de ese estar calmo con Él. Pues bien, hay una presencia, la presencia divina, que le habla a nuestro silencio. Y como Samuel, tendríamos que decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que ocurre es que nosotros hacemos todo lo contrario. Escucha, Señor, que tu siervo habla. Siempre. Tengo que hablar y le largo todo y bueno. Y si son carismáticos, más. Y lo digo porque yo estuve en el movimiento carismático. Lo digo con conocimiento, pero además con cariño. Pero es, y dale, y no se hace nunca silencio. Nunca. Y yo le hablo y le digo, soy yo que le alabo y digo. Está muy bien, pero también hay que dejar, además de eso, el silencio. Y por eso, de nuevo, ¿no? La adoración perpetua es única, porque nos permite ese silencio. Hay muchas propuestas fuera del silencio, pero solo la perpetua tiene eso, ¿no? Pues bien, por otra parte hay una adoración justamente de lo que estoy hablando, no silenciosa, que es exclamativa, en la que se exalta al Jesús que libera, que sana. Esa es la típica de la adoración del movimiento carismático. Perdón. Lo que se está exaltando más es casi la humanidad, diría yo. Bueno, el Jesús que pasa, que libera, que sana. Esa es también, en cierto modo, esa adoración, pero no es silenciosa. Pero está la otra, en la silenciosa en la que adoramos la divinidad de Dios y del Hijo de Dios. La divinidad del Hijo de Dios y en Él, y con Él y por Él, al Padre en el Espíritu. Esto me gustó mucho, alguien comparó la alabanza, esa exclamativa, y la adoración a Jesús como que sana, como el paso del Mar Rojo. Es el momento de la liberación. Y eso también, en una historia, además, de mucha gente que ha comenzado su conversión, no, porque nunca, pero sí ha comenzado su conversión, por ejemplo, en el movimiento carismático, y han sentido esa liberación. El Jesús que libera. Es el paso del Mar Rojo. Pero después está lo otro. Hay que pasar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y eso es la adoración perpetua. Es la adoración silenciosa que nos permite entrar a penetrar o a intuir quizás algo del misterio de Dios. Todo esto que voy diciendo, por supuesto, no significa ningún desmedro hacia la oración vocal, porque el Señor, así como se apartó en soledad, también rezar en silencio, así también
Oró vocalmente, incluso a grandes voces, dice la Escritura. Te alabo, Padre, ¿os acordáis? En grandes voces. Y el Padre Nuestro, aunque oración vocal, por ser modelo de oración, nos enseña lo que es esencial a la adoración. ¿Y qué es lo primero de esta oración? Padre Nuestro. Lo primero, Padre Nuestro. Es decir, la conciencia que nos dirigimos a Dios. El Hijo enseña a llamarlo Padre. Es el unigénito, el único Hijo de Dios, por quienes somos hijos en el Hijo, que asumió nuestra carne, quien hace posible que osemos llamar a Dios Padre y nuestro, común a todos. Fijémonos, esto es una cosa impresionante, es que lo decimos siempre, pero Padre, que Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, es mi Padre, y por Jesucristo. Pues análogamente en la adoración, lo primero es reconocer que estamos ante Dios, en el Hijo. Y también por la unidad de la divinidad ante el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, nuestra adoración también es trinitaria, porque en Dios no hay división. Parece que esto fuera una verdad de perogrullo, ¿no? Decir, bueno, yo voy a adorar y ser consciente que estoy ante Dios. Pero a veces no es así. La experiencia es que no es así. Porque si yo empiezo por mí y por mis problemas y qué sé yo, sí estoy ante Dios, pero no estoy. No estoy ahí. Es Dios. Es Dios. El hombre se dice es capax Dei, es decir, capaz de Dios. O sea, que por la gracia de Dios estamos abiertos a la comunicación con Dios, somos receptivos a sus enseñanzas, a sus dictámenes, a sus inspiraciones. Acogemos la revelación, tenemos deseo de Dios. Eso es ser capaz de Dios, deseos de Dios, de comunicarnos con Dios. Y en nosotros hay también además una tendencia a la felicidad, a la contemplación de la verdad. Aunque esté oculto, pero está eso. Y todo esto conforma ese ser capaces de Dios. Y que se manifiesta particularmente, diría yo, en la adoración. En esa mutua exposición, porque Él está expuesto en el Santísimo, pero yo también estoy expuesto. Yo estoy expuesto a Él, y Él está expuesto a mí. Y en esa mutua exposición, cada uno frente a su Dios y Señor, y Él frente a nosotros, nosotros frente a Él. La Eucaristía, que nos ha sido dada para ser celebrada en la misa y para ser contemplada en adoración, es Jesucristo, pero siempre en relación y en unión trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no está nunca separado el Hijo del Padre ni del Espíritu. Esto es lo digo así, excursus, ¿no? Es interesante hablar, cuando hablamos del Espíritu, nosotros tenemos siempre la noción, sobre todo en la Iglesia de Occidente, ¿no? De que es el amor que corre entre el Padre y el Hijo, que cierra todo eso. La Iglesia de Oriente tiene otra concepción del Espíritu Santo que no es contraria, al contrario, se complementan ambas, porque Dios no se agota. Y porque, como dice Santo Tomás de Aquino, es más lo que conocemos de Dios que lo que sabemos, ¿no? Es imposible agotarlo, porque es Dios. Pero ellos dicen que el Espíritu Santo es el éxtasis de Dios. Cada vez que Dios sale de sí mismo, lo hace por el Espíritu Santo. La creación, el Espíritu, que aletea sobre esas aguas primordiales, sobre el caos, en esa figura. El Espíritu Santo que sale para la generación humana del Hijo de Dios. Cada vez, bueno, el Espíritu Santo también cuando es la Eucaristía, ¿no? Ahí está, es decir, es como salir. Pues es como un movimiento. Y ahí está, en la Eucaristía tenemos también al Espíritu. Y por Él, por Jesucristo, llegamos al Padre. En la Santa Misa, en casi la totalidad, si prestamos atención, que habría que prestar atención de las oraciones. Lo que pasa es que decimos todo en automático. ¿Habéis visto hoy en la primera lectura? Amén, dijeron todos. Basta que diga alguien, siglo de los siglos, amén. Sí, pasa así.
Había una lectura antes que era de las cuatro, ¿cómo le decían? Las bestias, las cuatro bestias eran, ¿no? En el Apocalipsis habla, sí, las cuatro bestias dice, pero se refiere no a la... y dice, decía, las cuatro bestias dijeron amén. Y que estaba haciendo la lectura, digo, dijo, y las cuatro bestias, después por los siglos de los siglos, ¿no? Y todos dijeron amén, dijeron amén, dijo él. Dejó el espacio, ¿no? Para decir las cuatro bestias. No, lo que pasa es que estamos en automático, no nos damos cuenta de las oraciones, la fuerza que tienen las oraciones, lo que estamos haciendo y diciendo. Las oraciones son dirigidas al Padre, en la misa, mediante la intercesión de Jesucristo, que es Dios en unión con el Espíritu Santo. Y esto es así porque, por un lado, Jesucristo es el único intercesor entre nosotros y el Padre, el único camino de acceso. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Juan 14:6. Y porque en la misa es Jesucristo quien de manos del sacerdote se ofrece en sacrificio al Padre para nuestra salvación. Siempre tenemos que, decía, ¿no? Ayer creo que era don Francisco Cerro, ¿no? La Eucaristía como sacramento, sacrificio, sacramento comunión, sacramento presencia. Lamentablemente, por estas reformas, falsas reformas, se ha olvidado un poco, o se tendió a olvidar esa dimensión que es la más importante, la del sacrificio. ¿Para qué hacer una cena? Es decir, detrás de todo esto hay una serie de cosas, ¿no? Que no vale la pena quizás, ahondar, porque si no me voy a ir por las ramas. Pero pensemos, ¿no? Fundamentalmente hay que subrayar el sacrificio. La Eucaristía como sacrificio. Jesucristo que se entrega al Padre. Padre nuestro, decía, ¿no? Estas palabras deberían tener una resonancia enorme en nosotros, para llenarnos de estupor, que Dios es mi Padre, que es nuestro Padre. Es algo inmenso, es grande, es grandísimo. Que cuando somos conscientes de esto, eso podemos ahondar aún más en la fe y vivir con mayor serenidad nuestra fe, con una gran confianza y abandono. Es mi Padre. Es como el Salmo, ¿no? Que dice el niño, ese niño que está entregado en los brazos de la madre. Dicen que el original es el niño lactante, no el destetado. El que está siendo amamantado. Así tiene que ser nuestra confianza ante Dios que es Padre. Pero algo parecido, sino mayor, es saber que Dios, eterno, infinito, está aquí presente, delante de mí. En esa apariencia pobre, frágil, de pan. Y esta certeza de la fe es motivo de alabanzas, es motivo de bendiciones, es motivo de agradecimiento a Dios. Alabar y bendecir a Dios no ya solamente por lo que Él es, sino por lo que Él ha hecho y hace, es parte de la adoración. Así que ya tenemos una primera parte, la alabanza, la bendición, que viene de ese estupor y de esa conciencia de quién es el que está delante mío. Por tanto, ni bien nos ponemos en la presencia eucarística, lo primero que debemos hacer es ser conscientes de la presencia viva. Estamos ante un ser vivo, real del Señor. Tal presencia divina exige de nosotros adoración. Por lo tanto, yo creo que, además de los que son rebeldes, de que no quieren adorar, que no quieren arrodillarse ni nada, están los que no son conscientes, que es la mayoría. Y por eso, como no son conscientes de que está Dios delante, no adoran. Me refiero a la presencia eucarística. En el Padre Nuestro también, lo primero que nos hacemos conscientes de dónde está Dios, porque decimos que estás en el cielo. Podemos decir que el Santísimo Sacramento está en el cielo. Santa Teresa de Lisieux decía, la Eucaristía, mi pequeño cielo lo llamaba. De un modo oculto, claro, no está la gloria, pero está Cristo ahí.
es Cristo. Más que está es. Y San Pedro Julián Aymar, este santo de la adoración perpetua sobre todo, es el fundador de los sacramentinos, decía que debemos comenzar nuestra adoración por Dios y no por nosotros mismos. ¿Y por qué lo decía? Porque muchas veces llegamos frente al Santísimo con muchas cosas para decir, para pedir, en vez de dirigirnos a Él para decir, Señor, te amo. Simplemente eso, ¿no? Simplemente. Decirle, eres grande, eres mi todo. Todo lo debo a ti, todo lo bueno viene de ti. Y en cambio comenzamos por nosotros, por lo que nos inquieta, por lo que queremos pedirle. Por eso San Pedro Julián Aymar aconsejaba a comenzar la adoración con un acto de amor a Dios, terminarla también con un acto de amor a Dios. ¡Pum! ¿Me voy? No. Es para que tenga frutos. Y siguiendo con el Padre Nuestro, decimos, santificado sea tu nombre. No significa eso que nosotros vamos a santificar al Señor. Es decir, que lo hagamos santo a Dios. Obviamente no. Por supuesto Dios es santo, absolutamente, totalmente santo. Sino que se trata de dejar que Dios, en el fondo, nos santifique a nosotros para nosotros poder reconocer la absoluta santidad de Dios en todos nuestros actos. Santificar el nombre de Dios es reflejo del santo temor de Dios, que dice la Escritura, es principio de la sabiduría. Eso lo dice en el Salmo 111, 110, en los Proverbios. Principio de la sabiduría, santo temor de Dios. Sin santo temor de Dios no hay adoración. Y no hay adoración si no hay santo temor de Dios. Son coimplicantes. Al respecto hay una falsa teología que dice, eso lo he escuchado, lo he leído incluso, que Cristo vino a abolir la barrera entre lo sacro y lo profano. Cuando eso se dice, lo que sostienen eso, lo que finalmente hacen, es profanar todo lo sacro. Si yo digo es lo mismo, pues ya está. ¿Qué es lo que vemos? Cómo se ha profanado, cómo profanar, hacer profano lo que es sacro. Cómo no hay ningún cuidado, ningún respeto, ningún temor, nada. Pues eso ha tomado cuerpo en la Iglesia y la adoración perpetua nos permite contrarrestar eso, a través del testimonio, a través de la intercesión, a través de todo. Más de uno se siente interpelado, ¿no?, por esta adoración perpetua. Yo no cometo ninguna infidencia si cuento lo que me contó el ahora arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Amigo. Contaba que su médico, era ateo o agnóstico, bueno, ateo práctico, digamos. Y se sintió realmente interpelado, digo, más que curiosidad. ¿Qué pasa en esa capilla San Onofre? Que hay gente que va día y noche, está siempre abierta, es en silencio según me dicen, le contaban, y no dan nada, algo debe pasar. Y fue, y le contaba, desde aquel momento que fue a la capilla, todas las mañanas se levantaba media hora antes para visitar al Santísimo. Entonces ahí es también el ejemplo, es decir, el testimonio, ¿no?, que estamos dando, donde Él está irradiando sus gracias y está llamando a otros. Aquello, venid a mí vosotros que estáis fatigados, agobiados, yo os aliviaré. Decía Juan Pablo II que esas palabras reciben plena confirmación delante del Santísimo Sacramento. Cada momento de oración, si hemos purificado el corazón, hoy hablamos de eso, ¿no?, de purificar el corazón, es un momento de santificación personal, de transformación. El Señor nos va transformando, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y estamos recibiendo gracia sobre gracia. Eso sí, de nuevo, ¿no?, nos toca a nosotros nuestra parte. Nuestra parte es tener un corazón puro.
no se trata simplemente de visitar al Santísimo. Si yo sigo con mis caprichos y mis cosas y mi mal genio y qué sé yo, y voy a visitar al Santísimo, y si yo no pongo mi parte y no quiero cambiar y no voy realmente arrepentido a confesar estas cosas y a pedir que el Señor me cambie, pues no. Es decir, la transformación no es automática, esto también tenemos que darnos cuenta. Hay una participación. Esa participación es de querer purificar el corazón, de abrirlo, primero en confesión sacramental, y después acompañada de esa confesión de nuestra recta intención, de nuestro deseo de ser mejores, de enmienda, y luego el abandono confiado en el Señor. Nos abandonamos a Él, abriendo el corazón para dejar que la gracia penetre, que la luz se abra paso entre estas sombras. Venga a nosotros tu reino. Pedir que venga el reino de Dios es anhelar la justicia, es anhelar el amor, la verdad, la paz, el bien, la dicha prometida, la plenitud de todos los bienes espirituales y poder permanecer en ese estado. El pedido implica una espera llena de esperanza. Si la mirada la ponemos en Dios, venga tu reino equivale a decir, hágase tu voluntad, ¿no? ¿Por qué quiere eso? El reino, en cierto modo, ya está, lo sabemos. Es esa tensión entre el ya está, el aún y no todavía, ¿no? Ya está en la semilla, está en semilla. Está en Jesús, presente en el Santísimo. Y la voluntad de Dios es que seamos unos con Él. Venga tu reino. En la adoración es reconocer que yo estoy enfrente del Rey y que me uno a Él, que acojo y quiero formar parte de ese reino que ya está, pero ha de venir en su plenitud. El reino en mí es la aceptación de Jesucristo como mi Señor, el señorío de Cristo en mí. Es decir, todas mis áreas, ¿no?, tienen que ser dadas a Él. Alguien dijo que la última conversión es la del bolsillo. A veces la gente da muchas cosas, pero cuando se trata del bolsillo ya ahí parece que no. Digo, para decir una de las áreas que a veces no es el Señor, hay muchas otras. Pero eso es importante porque ese es acoger el reino. Y en esto me ayuda la adoración, porque yo estoy frente a la luz. Y frente a la luz se ven todas las manchas. Incluso cuanto más me acerco, más veo. Dice la Escritura que el justo, es el santo según la Escritura, peca 7 veces al día. Imaginemos nosotros, ¿no? Pues bien, qué curioso que mucha gente cuando viene a confesarse dice, yo no tengo pecado. ¿Cuánto hace que no se confiesa? 1 año. Una vez, para ahí te dicen, no, sí, o cosas peores. No tengo pecado. ¿Y cómo es esto que los santos se sienten tan pecadores? Y por esto. Es este fenómeno de la luz. Él es la luz, es la verdad. Así nos va a pasar cuando estemos en el juicio. El juicio ante Él es el juez, Él es la luz. Es la verdad. Ante la verdad no hay peros, no hay yo no quise, no hay excusas. No hay. Se sabe inmediatamente. Y cuando uno realmente adora, no hay excusas. No hay excusas. Uno las puede poner igual, puede ponerle pantallas a la luz, Si uno le pone pantallas a la luz, claro que no va a pasar. Pero si uno se abre con sinceridad, honestamente, empieza a ver los propios pecados. Y no solo las manchas, ve los puntitos negros. Y entonces por eso dice, no, necesito tanto ser salvado y tanto de su misericordia, porque yo sería un fracaso y voy directo al infierno. Esto es. Pues, además en la oración estamos diciendo como a nosotros, no venga a nosotros tu reino. Es decir, el deseo es unánime, es para todos el reino. Esto nos debe recordar que porque por más que la adoración sea personal, yo estoy adorando con toda la iglesia, toda. Es decir, no es sola mía esa, yo soy parte de esa iglesia que adora.
La de la tierra, la del cielo, la que está siendo purificada antes de su destino final. Además, por esta adoración perpetua nosotros extendemos el nosotros a otros. Lo que decía hoy don Vicente, ¿no? En la adoración perpetua no formamos un gueto nosotros, guay, sino al contrario, estamos abriéndonos a otros, y a otros que están lejos, y que porque nosotros estamos ahí van a poder acercarse. Permite remover todos los obstáculos que impidan a los que están alejados que puedan participar del reino. Quien se compromete con una hora de adoración asegura que en esa hora el Señor no queda solo. Y por lo tanto, en esa hora la puerta puede estar abierta. Y quitando así la barrera física, ¿no?, que supone las puertas cerradas, para dejarlas abiertas, para que quien está lejos y es llamado pueda encontrarse con el Señor. Esto es muy importante. Yo entiendo que a veces, bueno, no se puede porque hay distintos motivos, alguien lo impuso, sí, pero en lo posible, si lo podéis, abrir las puertas. Nosotros pedimos cosas, pedimos gracias, y está bien, ¿no? Pedimos beneficios al Señor, pero no sabemos pedir lo que realmente nos conviene. Y por eso lo más importante de la oración es conocer cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros, porque eso es lo mejor. Yo creo que esa experiencia la tenemos un poco todos, ¿no? Cuando uno comienza un camino de conversión, primero cuando está afuera, ni importa cuál es la voluntad de Dios. Yo hago la mía, yo soy libre, yo puedo hacer todo, ¿no? Cuando empezamos a caminar, entonces tenemos buenas ideas, buenas inspiraciones, buenos proyectos, y le decimos, Señor, tengo este proyecto, ¿le puedes poner el sello? Entonces ahí está, y eso es bueno. Pero si avanzamos un poco más, vamos a darnos cuenta que el proyecto que Él tiene sobre nosotros es el mejor. Entonces, Señor, ¿cuál es tu proyecto sobre mí? Porque yo quiero hacer eso y no otra cosa. ¿Cuál es tu voluntad? Que se haga tu voluntad en mí. Y esto también lo tenemos en la adoración. Dice el Catecismo, el Evangelio nos invita a conformar nuestra oración con el deseo del Espíritu. Oramos para conocer esa voluntad divina que en parte estamos haciendo realidad, cumpliéndola porque estamos adorando en adoración perpetua, sin interrupción, y eso es voluntad de Dios, y eso os puedo asegurar. Esto ya forma parte de la experiencia vivencial. Yo me doy cuenta que esto es un proyecto que lo quiere Dios. ¿Por qué lo digo? Porque hubo casos que era absolutamente, humanamente imposible tener la adoración perpetua, y sin embargo está funcionando desde hace muchos años. Entonces, estamos haciendo ya en parte esa voluntad de Dios, pero hagámosla bien, ¿eh? Estamos formando parte de una comunidad eucarística que está permitiendo que el Señor sea adorado sin interrupción, como en el cielo, así en la tierra. Pero hagámoslo bien, para que seamos merecedores después del cielo. Esta primera parte del Padre Nuestro está dirigida a Dios, y así debe ser nuestra adoración. Lo primero es dirigirla al Señor, dándole gracias, alabándolo, bendiciéndolo, glorificándolo, lo primero. Y luego viene la parte de las peticiones, las propias necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por supuesto se refiere al pan material, pero fundamentalmente al pan espiritual, a la Eucaristía. Que nunca nos falte la Eucaristía. A los sacerdotes todos los días, y a vosotros lo más frecuente que sea posible. Y cuando uno empieza en este camino, yo me refiero a los seglares, a vosotros, sabéis lo importante que es la Eucaristía diaria. Y luego, claro, por supuesto, el pan concreto, el pan material, que necesitamos para vivir plenamente, para vivir dignamente. Y estas son peticiones que hacemos en la adoración también frente al Santísimo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El gran obstáculo para la oración y para la adoración es la falta de perdón. Es tremendo. Esto tiene que ser clarísimo,
Guardar resentimientos, broncas, odios, celos, envidias, son impedimentos serios y además son grietas por donde el enemigo se mete más aún, más aún. Esas grietas hay que cerrarlas, taparlas con la sangre de Cristo, pero para eso hay que pedir perdón. El perdón tiene dos dimensiones, el perdón que yo doy y el perdón que recibo. El perdón que yo le pido a Dios y el perdón que tengo que ofrecer al otro. Porque esa es la condición. Si yo no perdono, no soy perdonado. Si yo no tengo misericordia hacia el otro, yo no recibiré misericordia. Lo dice el Señor claramente. Entonces yo no puedo pedir nada, absolutamente, si yo no he perdonado. ¿Que me cuesta perdonar? Puede ser. Pero el Señor no me pide el sentimiento, me pide la voluntad. Imaginemos, yo he conocido casos, ¿no? Una señora que le mataron a la hija, pero de una forma satánica, como lo hicieron. ¿Y cómo hace esa mujer para perdonar? Pero lo que ella puede decir es, yo no quiero guardar este odio. Es decir, yo no lo siento el perdón, pero yo quiero perdonar, yo no quiero quedarme con este odio. ¿Qué hago yo con este odio? Me mata a mí el odio. Yo quiero perdonar, yo entrego este perdón. Y el perdón finalmente vendrá. Vendrá de otra forma. Vendrá como una gracia de Dios, que te trae una paz increíble. Mientras tanto hay que ejercer eso 70 veces 7, perdonarlo y perdonarlo. Yo sugiero siempre esto. Delante del Santísimo, cuando vais a adorarlo, decir, Señor, yo sé que tú me amas y yo te amo. Y tú me pides que yo perdone. Yo en tu nombre, porque tú me lo pides y porque me amas y yo te amo, en tu nombre yo perdono a fulano. Con nombre y apellido. No es un perdón genérico, es un perdón personal a cada uno. Pedir primero al Espíritu que me muestre todos aquellos que me han ofendido, que por ahí vienen de muy atrás. Unas cosas que suelen ocurrir a veces. Dicen, bueno, no, para mí ese está muerto. Quiere decir que lo mataste, lo has sepultado, pero no lo perdonaste. Lo mató, ya está, ya no existe más. Pero ¿dónde está el perdón? Ahí no hay perdón, ahí hay homicidio. Entonces, claro, y ahí ven que hay formas de homicidio, no es solo, yo no mato a ninguno. Vamos a ver. A ver, no matas a ninguno, seguro. Entonces, eso es muy importante, ese perdón ante el Santísimo. Y repetirlo cuando se sigue sintiendo uno realmente herido. Hay heridas muy profundas y muy antiguas. Muy antiguas. Por lo tanto, ahí vemos también además una gran sanación de tipo espiritual, frente al Santísimo. No hay mejor lugar que hacerlo. No hay. Es Él, Cristo, que está actuando sobre mí, sobre mi voluntad que coparticipa, que coopera, obra con la suya, y la suya es que yo perdone. Es decir, que es para que nuestra adoración sea escuchada y alcance, ¿no? Al Señor. Por supuesto que si tenemos faltas graves también tenemos que confesar y esas faltas de perdón, ¿no? Si el perdón que pedimos al Señor, el perdón que estamos otorgando. No nos dejes caer en la tentación. En el Padre Nuestro al final pedimos a Dios no caer en la tentación, ¿no? Que con su gracia, que siempre la tenemos, nos preserve de las caídas. Ciertamente está siempre en juego nuestra libertad, obviamente, y sabemos que si caemos, debemos inmediatamente ir al Señor para recuperar la gracia que hemos perdido. Recurrir a Cristo para que nos levante nuevamente, realce. Eso es importante, no dejar que haga camino el pecado en nosotros. Cuanto más tardamos, más camino va a ser, más cómplice del enemigo vamos a ser. Y le pedimos que nos libre del mal, ante todo el maligno, porque líbranos a malo, se ha interpretado también como el maligno, el mal, maligno, de Satanás que está siempre acechando.
Líbranos del mal no solo significa del mal que viene de afuera, atención, sino el que es exterior a nosotros, sino del mal que podemos nosotros cometer. A mí me preocupa más ese mal. Bueno, todo, ¿no? Pero líbranos, Señor, del mal que viene de adentro, porque es del corazón del hombre que vienen los pensamientos malvados, los homicidios, los adulterios, las difamaciones, los robos, como nos enseña el Señor. Uno de los pedidos principales frente al Santísimo en adoración es el de un corazón puro. Porque dichosos los del corazón puro, porque ellos verán a Dios. Entonces, recapitulando, al inicio, conscientes de su presencia en adoración, comenzamos con un acto de amor, tan simple como declarar al Señor que lo amamos. Señor, te amo. Recordar que para adorar al Santo hay que emprender un camino de conversión, reconciliándose con Dios y con los demás. Nuestro corazón debe ser puro, así como nuestra mirada, como nuestros sentidos, porque no se puede contemplar a Dios, ni es posible alabarlo, ni escucharlo, cuando el pecado, el mundo nos han contaminado y nos hemos dejado contaminar. La acción de gracias debería tener un momento principal al inicio, y con ella las alabanzas, por todas las gracias que el Señor nos concede, por los beneficios que hemos recibido, empezando por la propia vida. En esto mi madre fue una tremenda maestra, ¿no? Ella decía, no, yo no rezo el rosario contigo porque lo haces rápido. Yo no lo hago rápido, no lo hacía, ¿no? Dice, qué raro. Pero después descubrí cuál era su rosario. Ella pasaba como 20 minutos antes de empezar a rezar el rosario, agradeciendo a Dios. Pero por cada cosa, yo ahí me di cuenta, digo, yo no sé agradecer. ¿Cómo mi madre puede estar tanto tiempo agradeciendo tantas cosas? Y agradecía. Y después venían nosotros decimos los mangazos, los pedidos. Primero agradecer y después venían los pedidos. Y cuando venían los pedidos por ahí, además mi madre murió con 95 años, ¿no? Pero con una lucidez impresionante, que yo no tengo esa lucidez. Y me acuerdo que tendría ya 94 años, y un día me dice, cuando venía el momento de las peticiones, y Miguelito, digo, ¿Miguelito? ¿Quién es Miguelito? Miguelito. Dice, porque me has pedido que pida por Miguelito. Digo, uy, ya, pobre mi madre, ya empieza a desvariar, ¿no? Dice, sí, Miguelito, ese chiquito que me dijiste que orinaba sangre. Era verdad, la semana anterior se lo había pedido. Entonces ya lo ponía. Dice, bueno, la gente pide, pero después nos dice si hubo gracia o no gracia. Bueno, está bien, y siguió. Y se te acordaba todo, Pero a lo que voy es al agradecer. Es tan importante agradecer. Os propongo algo. ¿Cómo es el ejercicio para agradecer? Es recordar. Recordar, la etimología viene del latín recordar y pasar de nuevo por el corazón. No es rememorar simplemente, es pasar por el corazón de nuevo. Es decir, todos los beneficios que Dios nos da, la nieve, este día, todo, cada cosa, este encuentro, que vosotros estéis aquí, encontrarme con los amigos, encontrarme con mi amiga de Italia, que la quiero mucho además, y que me ayuda muchísimo en Italia. Y bueno, cada uno de vosotros, todo es un motivo de agradecimiento, debería hacerlo. Y si uno se pone realmente a recordar, a hacer ese ejercicio de pasar por el corazón, veríamos, una vez lo hice así, total, me quedó corta la hora. Pasó la hora y yo seguía, porque es así. Entonces, yo propondría esto. Hay un salmo, el Salmo 136, que se llama el Gran Jalel. El Gran Jalel es el salmo que seguramente Jesús, en la Pascua judía lo cantan, después de la cena judía. Y él seguramente antes de ir al Getsemaní estuvo cantando el Gran Jalel. El Gran Jalel es aquel que tiene el ritornelo, ¿no? Salvó a Israel porque eterna es su misericordia, ¿no? Porque eterna es su misericordia. Todos los beneficios. Primero comienza con la creación y después por todo lo que hizo por Israel. ¿Por qué no hacemos un Jalel nosotros? Por lo que hizo por mí y porque es eterna su misericordia. Es decir, alabarlo, bendecirlo, porque por tal cosa y por tal otra y por tal otra, porque eterna es tu misericordia. 136.
Y luego viene, además, en la adoración, las peticiones, como decíamos, las intercesiones. Interceder por otros, pedir por uno mismo. ¿Nos falta amor? Pues pedir amor. Pedimos que el Señor nos enseñe a amar. Nos piden oraciones. Allí presentamos a quienes nos han pedido las oraciones. Y así como el Padre Nuestro está siempre presente en nosotros, también lo está en la adoración. Como decíamos antes. Y esto también es algo importante porque también lo vemos en la intercesión. Ahí estamos con otros, no estamos solos. Y también lo vemos por el mismo hecho de formar parte o eslabones de una misma cadena de fe y de amor en torno a Jesús y Eucaristía. Ahora, otra dimensión que lo tenemos un poco olvidada es la reparación. Reparar por los propios pecados y por las serias ofensas, las blasfemias, los sacrilegios, los desprecios, las indiferencias que se cometen contra Dios y contra todo lo que es santo. Eso vale más que miles de manifestaciones. Recordemos lo que le decía, enseñó, bueno, os recordáis, ¿no? En Fátima tiene un contenido eucarístico muy importante, muy. Y cuando el ángel les enseña a los niños a interceder y reparar, y si nos fijamos, las dos cosas van juntas, porque reparamos por todos esos sacrilegios, ofensas, y todo eso lo estamos reparando, pero también intercediendo por esos pobres pecadores que si no van al infierno. A eso se refiere, a esos que están yendo al infierno. Entonces, las dos cosas van juntas, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Aún esos que están blasfemando. Je ne suis pas Charlie. Nosotros no somos Charlie Hebdo, no lo somos. Grandes blasfemadores, pero no queremos que se condenen al infierno. Grandes blasfemadores. Recibieron lo que buscaron, porque lo que buscaron lo recibieron, pero no queremos que se condenen, porque Dios no quiere que nadie se condene, aún esos tremendos blasfemadores. No sé si habrán visto las viñetas, yo vi alguna, espantoso, mejor no decirlo. Entonces, eso es lo importante, es decir, reparar, decir, bueno, Señor, yo te dedico esta hora, por ejemplo, ¿no? Digo, hoy la hora te la voy a dedicar a reparar, o si no, una parte, todo, reparación. Algunos consejos espirituales. Llena tu tiempo con tus propias meditaciones y palabras dirigidas al Señor, y si nada viene a la mente, o lo que viene son distracciones no voluntarias, déjate estar. Déjate abrazar por la presencia del Señor. Para entrar en su intimidad hay que abandonarse dejándose abarcar por su amor. Recordaba San Pedro Julián Aymar que la adoración tiene como fin la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, presente en el Santísimo. Y que estando Él vivo quiere que le hablemos. El Señor habla no con palabras sonoras, sino de un modo misterioso. Decía también el santo, dichosa el alma que sabe encontrar a Jesús en la Eucaristía y en la Eucaristía a todas las cosas. Qué bonito, ¿eh? Dichosa el alma que sabe encontrar a Jesús en la Eucaristía, si ya una primera parte, dichosa el alma que sabe que ahí está Jesús. Y en la Eucaristía a todas las cosas. Todo. Y agregaba que deben ser la sencillez, la confianza y el amor las que nos lleven a la adoración. La confianza es abandono de inquietudes, ¿no? Despojándose de temores y también de las propias seguridades. El amor es la única puerta del corazón. Aconsejaba ir al Señor tal cual somos y no inquietarnos porque nuestras palabras y nuestros pensamientos son pobres o porque no sabemos qué decir. Id a nuestro Señor, decía San Pedro Julián Aymar, como sois. Id a Él con una meditación natural, no rebuscada, ¿no? Usad vuestra propia piedad y vuestro amor antes de serviros de libros. Que un libro pío os acompañe para encauzaros en el buen camino cuando el espíritu se vuelve pesado,
o cuando vuestros sentidos se embotan, eso está bien. Pero recordaos, nuestro buen Maestro prefiere la pobreza de nuestros corazones a los más sublimes pensamientos y afecciones que pertenecen a otros. Es el orgullo, también decía, o la impaciencia, la que provocan el no querer ir al Señor tal cual somos. Orgullo, o impaciencia. Otro consejo, decía, muy apropiado. Como vuestras adoraciones son bastante imperfectas, como nos conocía, habla para esto, unidlas a las adoraciones de la Santísima Virgen. Y una última palabra que quiero agregar, a la aridez. Que eso, cuando se siente aridez y a veces es prolongado en el tiempo, no os descorazone, no os angustiéis o desaniméis por eso, por experimentar aridez, sequedad. Si estáis, decía él también, con aridez, glorificad la gracia de Dios, sin la cual no podéis hacer nada. Abrid vuestras almas hacia el cielo, como la flor abre su cáliz cuando se alza el sol para recibir el rocío benefactor. Y si ocurre que estáis en estado de tentación y de tristeza, y todo os lleva a dejar la adoración, bajo el pretexto que ofendéis a Dios, que lo deshonráis más que lo servís, no escuchéis a esas tentaciones. En esos casos se trata de adorar con la adoración de combate, de fidelidad a Jesús, contra vosotros mismos. No, de ninguna manera los disgustáis. Vosotros alegráis a vuestro Maestro que os contempla. Él espera nuestro homenaje de la perseverancia hasta el último minuto del tiempo que debemos consagrarle. Estas son palabras muy consoladoras, ¿no es cierto? No desanimarse cuando viene. A veces digo porque a veces uno es una vez, pero tal vez son tiempo, son años. Sabéis que la beata Teresa de Calcuta, casi todos sus últimos años, pero muchos, yo no me acuerdo cuántos eran, 20 o algo así, fueron de total aridez. De total aridez. No lo veía el Señor por ningún lado. Qué duro, ¿eh? Y lo dejó escrito quizás para ayudarnos para este tiempo. Bueno, y ahora os propongo, ¿no? Cuando podáis en la adoración, agradeciendo a Dios, es decir, la próxima adoración que tengáis, esta noche será, bueno, agradecer a Dios por todos, hacer ese ejercicio, por todos los beneficios. Que el Espíritu Santo os ilumine, para ver cuántos beneficios Dios os regala, nos regala a todos en cada momento. Y la otra propuesta es también que perdonéis, que deis el primer paso hacia el otro, frente al Señor, perdonando a quienes os han ofendido, os han lastimado. Estas dos cosas yo creo que son suficientes. Ojo, una cosa que no decir, ¿no? Eso puede ser peligroso, mejor decirlo ahora. No, si, te perdono. ¿Y de qué me tienes que perdonar? Ojo, eso no. Te perdono, no, bueno, reconciliémonos, se dice, ¿no? Cuando están ofendidos. Alabado sea Jesucristo. Bueno.